Buenos días, que el Señor los bendiga. Amén. Gracias a Dios por su presencia, hermanos. Estamos aquí contentos en esta mañana con el propósito de alabar al Señor y saber que todo lo que hagamos en esta mañana siempre va a ser con el propósito de glorificar el nombre santo de nuestro gran Señor. Sean todos bienvenidos. En esta mañana es un poquito diferente. Vamos a tener una serie de himnos alabándole con el propósito de alabar al Señor. Si algún hermano desea, entre el grupo de los himnos va a haber algunos himnos que los conocemos. Si algún hermano quiere alabar junto con el grupo de alabanza, alce su voz y cántele al Señor. Va a haber otros himnos que algunos hermanos no lo conocen, son algunos nuevos y algunos especiales. También los niños van a participar en esta mañana, así que hermanos, vamos a tener un grupo de himnos con el propósito de alabar al Señor. El día de hoy el mundo está celebrando el día de la resurrección del Señor, pero nosotros como creyentes no hay un día especial, sino el hecho de saber que siempre y tener confianza en ese hecho tan maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en esta mañana está llamada el mundo la Semana Santa, ¿no? Pero si nosotros recordamos siempre en nuestros corazones el hecho de esa obra maravillosa, la obra maravillosa de Cristo a favor de cada uno de nosotros, esa obra de redención, esa obra de justificación, esa obra de sustitución a favor de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, de una forma especial, no de una manera religiosa, sino en un hecho de convicción, de creer todo lo que Cristo hizo a favor nuestro, en esta mañana vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Así que hermanos, en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en un capítulo muy conocido, en el libro de Isaías, capítulo 53, el relato, la profecía, del hecho de la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Isaías, capítulo 53. Amén, hermanos. Muy bien. Isaías, capítulo 53. Amén. Muy bien, la palabra del Señor nos dice en esta mañana: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Amén. Gracias a Dios por esta porción de la palabra del Señor, donde nos enseña cada sufrimiento y cada dolor que sufrió nuestro amado Salvador. Muy bien, hermanos, vamos a orar y luego vamos a empezar con nuestro programa en esta mañana. Amén. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana, Padre, gracias porque eres un Dios bueno. Señor, en esta mañana queremos poner delante de ti este tiempo, que el tiempo de alabanza, el tiempo de adorarte, Señor, sea un tiempo para agradecerte, Padre Santo. Señor, queremos con nuestro corazón, con nuestros labios adorarte en esta mañana. Y Señor, sabemos y recordamos y te agradecemos, Padre, porque tú moriste en aquella cruz. Señor, te sacrificaste a favor nuestro. Tomaste nuestro lugar, fuiste nuestro sustituto. Tomaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Tomaste nuestro pecado, Padre, sobre tus hombros. Gracias, Padre, por ese regalo maravilloso y único de la salvación. Y a favor de ese regalo, Señor, en esta mañana queremos agradecerte con nuestros cánticos y con nuestra alabanza. Dejamos este tiempo en tus manos, en nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios los bendiga, hermano. Amén. Abramos las escrituras en Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora busquemos Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén.
La palabra de Dios dice en Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo
palabra de Dios en Juan 19:17 dice así: y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Amén. Amén.
la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban en su sien, pero más inmenso fue su amor por quien él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cuán profundo es tu amor, Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Alto es para mí, Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste Dios por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar.
viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. La palabra de Dios en Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veráis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a cantarle el himno número 218. Vamos a cantar juntos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es una bendición estar esta mañana aquí en la casa del Señor Gloria a Dios. y poder compartir, disfrutar con los hermanos todo lo que se ha hecho, ver a los hermanos cantar, escuchar esas lecturas y poder escuchar a los niños también. Es una bendición. Vamos a tratar de controlar a los niños, ¿sí? Los niños tienen que aprender de pequeños que esta es la casa del Señor y saber quiénes son los papás. Así que agarre a su niño y tranquilíceselo, por favor. Sí, no tenemos hoy cuidado de niños, pero no por eso vamos a permitir que se haga desorden cuando tenemos los niños en este lugar.
mientras está leyendo la palabra, mientras está predicando, mientras está orando, cantando, y cuando tengamos el momento del compartimiento del pan, tratemos de ser reverentes, si no caemos en el error que todos están cayendo. Esta es la casa del Señor y debemos de aprender a respetar la casa del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 para ver algo muy importante con respecto a lo que estamos nosotros honrando esta mañana, celebrando esta mañana, de lo que es el Señor, la victoria del Señor. Quiero que podamos hablar del tema, su victoria, nuestra victoria. Su victoria, nuestra victoria. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos permite el poder estar aquí reunidos en su casa. Gracias le damos por la oportunidad que nos ha dado de que como cristianos, Señor, como familias que somos, como un cuerpo que hemos entendido que nuestra cabeza es Cristo, hemos venido esta mañana para poder honrarle. Los hermanos, Señor, han cantado, nos hemos unido con ellos en el canto. Hemos escuchado esos pasajes que hablan desde su nacimiento hasta su pasión, su resurrección. Hemos escuchado a los niños cantar. Señor, ahora en este momento permítanos el poder entender, Señor. Entender, Señor, por qué fue la necesidad de que usted mandara a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros. Ayúdanos que como iglesia podamos darnos cuenta qué gran milagro, qué gran muestra de amor para con nosotros el que haya mandado a Jesucristo a padecer por nosotros. Señor, esta mañana ayúdanos a entender por qué nosotros debemos tener gozo y por qué nuestra esperanza es única y por qué debemos de ser diferentes al mundo y a todas las demás religiones, que Cristo no es su centro. Ayúdanos esta mañana a honrar lo que Cristo hizo, que no se vuelva algo, una práctica muerta, sino que se vuelva en nosotros un estilo de vida diario, que cada domingo, cada día de la semana podamos nosotros vivir para su gloria, vivir para su honra. Ayúdeme, Señor, a exponer su palabra esta mañana. Ayúdeme, Señor, para que todos los que estamos en este lugar podamos darnos cuenta, aquellos que estamos en Cristo, que también aventurados somos, y aquellos que están sin Cristo puedan darse cuenta que desdichados son, pero que hay todavía oportunidad para ellos, como la hubo para cada uno de nosotros. Glorifíquese, Señor, en esta mañana. Se lo suplicamos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 1, versículo 1 dice de Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana, como cada domingo por la mañana, estamos aquí reunidos como iglesia cristiana y estamos aquí solamente por una razón. Estamos convencidos de que Jesucristo vive. Es la razón por la que nosotros deberíamos de estar y estamos aquí, porque Jesucristo vive. Esa debe de ser el único motivo que nos aliente para estar aquí. Hay otras razones, hay muchas razones más por las que nos debe de agradar estar aquí. Hay muchas razones más, por ejemplo, reunirnos, vernos, compartir, poder cantar, estar juntos como hermanos. Hay muchas razones que nos agrada el venir a este lugar cada día que nos reunimos, cada culto, día martes, las mujeres que se reúnen en el culto de mujeres femenil, sienten la alegría de compartir. Es bueno estar ahí. El día miércoles nos sentimos contentos de volvernos a ver, venimos la mayoría cansados, pero nos alentamos unos con otros cuando venimos. El día sábado venimos con el deseo de aprender lo que la Biblia dice, los estudios que estamos teniendo. Cantamos, adoramos al Señor y estamos juntos, nos preguntamos cómo hemos estado. De igual manera el día domingo hacemos todo eso, pero el motivo principal y la razón principal, la motivación
debe de ser siempre saber que nuestro Señor vive, nuestro Señor Jesucristo vive. Eso es lo que la iglesia primitiva, como se conoció, hacía, vivía para ello. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás que podamos hacer, compartir, reunirnos, reír, tener momentos agradables, es secundario. Lo principal de nuestra vida siempre, como cristianos, tiene que ser venir y adorar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Aprender quién es Él, aprender, saber por qué tuvo que morir por nosotros. Este día la iglesia cristiana, como muchas religiones más en el mundo, como los católicos, los ortodoxos, están celebrando ese hecho tan importante, aunque la gran mayoría lo hacen de manera equivocada y por los motivos equivocados. No solamente los católicos y los ortodoxos están equivocados, muchas iglesias que tienen el nombre de cristianas también lo están haciendo de una forma equivocada. Después del culto van a ir a comer, se van a olvidar de lo que Cristo hizo, van a ir bien llenos, ya en la tarde no van a poder moverse, algunos van a ir a buscar una coneja con huevos y todo ese tipo de ridiculeces, porque no han entendido, están por los motivos equivocados. Pero para nosotros como iglesia, no debemos caer en eso. No debemos permitirnos que el enemigo nos lleve a una práctica muerta, a una costumbre, a una tradición. Para nosotros cada día de nuestra vida. El gran predicador en Pensilvania, Wilson Tozer, dijo: si tú no estás adorando a Dios el lunes como lo hiciste el domingo, no adoras a Dios en ninguna manera. Si tú no adoras a Dios el día lunes como lo hiciste el domingo, entonces no adoras a Dios en ninguna manera. Es una sola costumbre de llegar y estar ahí en la casa del Señor cada domingo. Nuestra vida, la resurrección de Cristo en nuestras vidas debe de estar presente no solamente un día en el año como este domingo, sino todos los días de nuestra vida. Debemos levantarnos por la mañana, recordar que estamos de rodillas ahí solamente por un motivo. Fuimos adoptados. Antes de ser adoptados fuimos justificados. Y tanto la justificación como la adopción se ha dado por un motivo, por los méritos de Cristo. Nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de Cristo. Quiere decir que cada día el cristiano verdadero, el hombre y la mujer, tiene que recordar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario y ser especial. Todos los domingos son especiales. Todos los domingos deberían de ser especiales para nosotros. Esta mañana quiero que podamos ver y quiero que podamos entender el significado correcto. Ese magno e incomparable suceso ocurrido una sola vez en la historia. Una sola vez en la historia de la humanidad. Otros resucitaron, lo sabemos que resucitaron. En el Antiguo Testamento hubo resurrección. Elías resucitó, oró por aquel muchacho. Eliseo de la misma manera también hizo que resucitara, aun cuando el cuerpo de una persona que llevaban a enterrar cayó sobre los huesos de Eliseo, resucitó también. Hubo resurrección en el Antiguo Testamento, hubo resurrección en el Nuevo Testamento. El Señor resucitó a más de 2 personas, sabemos, tenemos aquí en la Escritura y lo creemos, que fue aun cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, dice que muchos santos salieron del sepulcro. La gran diferencia entre todos ellos y Él es que ellos volvieron a morir y Cristo no volvió a morir, está vivo por toda la eternidad. Y entonces ahí se basa nuestra fe y quiero que podamos ver ese suceso importante que ha cambiado la historia. Y no solamente cambió la historia, lo más importante, más que cambiar la historia, es que cambió millones de vidas. Aquellos que han creído en Cristo han sido cambiados totalmente conforme a la voluntad del Señor. En ese milagro tan grande es donde se basa nuestra fe. Aparte de eso, nuestra fe no tiene ningún valor. Ahí está el problema de la cristianidad en este momento. Están buscando al Cristo que hace milagros. Al Cristo que hace milagros y lo adoramos por haber hecho esos milagros. Reconocemos y creemos los milagros que el Señor hizo. La gente está buscando al Cristo que solamente puede dar momentos de alegría. Eso es lo que están buscando, paz. La paz que Él ofreció están buscando. Pero difícilmente se encuentra una iglesia en este momento, un pueblo cristiano que esté buscando a Jesucristo resucitado. Si Jesucristo solamente hubiese hecho milagros, en esta vida y hubiese regresado allá a su Padre nuevamente, nosotros no tendríamos esperanza por sus milagros. No tendríamos esperanza por su milagro. Si Jesucristo solamente hubiese hecho todo lo que hizo, sanar enfermos, hacer hablar mudos, sacar demonios, multiplicar pan, cambiar el agua en vino, hacer todo lo que hizo en este mundo, y si hubiese ido al cielo, nosotros no tendríamos esperanza.
Si Jesucristo hubiese muerto solamente y hubiese muerto y no hubiese resucitado, tampoco tendríamos esperanza. Porque lo que hace el valor de nuestra fe es la muerte, verdaderamente, la muerte de Cristo, sí. Pero si solamente hubiese muerto, que lo vamos a ver esta mañana, el apóstol Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima. Pero lo que hace valor a nuestra fe es que Él resucitó. Cuando Él muere, dice Romanos, el texto que hemos tomado, cuando Él muere, es declarado hijo de Dios, no cuando muere, aunque hubo un hombre que lo dijo, aquel centurión que estaba ahí, ve aquello, dice, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Pero toda la multitud se fue tranquila. Se burlaron, lo menospreciaron, llevaron el vestido como el hermano ha leído, la túnica, se burlaron, se fueron tranquilos a comer, los hipócritas se fueron, aquel montón de gente hipócrita se fue a matar el cordero que tenían que matar porque era la fiesta de la Pascua y tenían que hacer todo el ritual porque venía el día sábado, se olvidaron. Satanás posiblemente en su ignorancia dijo, lo hemos matado, los demonios estaban felices por todo lo que habían hecho, pero cuando resucita, entonces, por el medio del Espíritu de la Santidad hemos leído, fue declarado Hijo de Dios. Hijo de Dios, nadie puso las manos ahí, los apóstoles no fueron a poner las manos, nadie oró por aquel cadáver. Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, y nadie puede hacer eso sino solamente Dios mismo. Entonces fue declarado el Hijo de Dios. Eso es lo que hace diferencia entre la iglesia cristiana y todas las religiones del mundo. Las religiones del mundo. Fue por eso que creyó aquel etíope y por eso han creído todos aquellos que han venido creyendo y creyendo, creyendo y creyendo. Para entender mejor esto, vamos a ir a lo que se conoce como el salmo más triste. Según los teólogos conservadores, el Salmo 88 es el salmo más triste que hay. Según los teólogos, muchos teólogos conservadores han titulado el Salmo 88 como el salmo más triste entre los salmos. Y lo vamos a ver por qué lo llaman el más triste. Vemos aquí el Salmo 88, versículo 1. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Y se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido, menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. Así, ¿por qué los teólogos llaman el salmo más triste? Porque encontramos a un hombre, un creyente del Antiguo Testamento, un creyente del Antiguo Testamento enfermo. Está enfermo, no sabemos cuál es la enfermedad de él, pero estaba enfermo en este momento. Y perdemos el sentido de la Escritura cuando creemos que los hombres que escribieron, como el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo es visto como un hombre rudo, pero llega el momento cuando el apóstol Pablo necesita escribirles y le dice, ¿yo no enfermo acaso? ¿Yo no me entristezco? ¿Yo no caigo? ¿Yo no tengo derecho a enfermarme como ustedes? Y entonces debemos de saber que estos hombres también eran hombres como nosotros. La diferencia es que fueron inspirados por Dios, como ya no lo hace Dios con ninguna persona, pero eran hombres, y cuando escribían estos salmos, Dios los utilizaba en cualquier situación que ellos estuvieran para que pudieran escribir, para que nosotros pudiéramos entender y ser bendecidos por medio de lo que ellos escribían. Aquí encontramos a un hombre como en otras porciones del Antiguo Testamento,
mayormente en el libro de los Salmos, que debemos de darnos cuenta que tan bienaventurados somos nosotros, que tan bienaventurados somos de tener el Nuevo Testamento con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Vemos que los hombres inspirados como este, por Dios, eran hombres que tenían un conocimiento bastante oscuro de lo que era la vida después de la muerte. Ellos tenían un conocimiento bastante oscuro de lo que era la vida después de la muerte. No es que no lo supieran. David mismo dijo cuando aquel niño muere, y aquellos hombres llegan, dice, cuando estaba vivo yo oraba y ayunaba por el niño, porque Dios podía tener misericordia y sanarlo, pero ahora ya no puedo hacer nada. Ahora él no puede venir a mí, pero yo voy a ir donde él está. Él tenía un conocimiento, pero tenía un conocimiento oscuro. No tenía un conocimiento porque lo encontramos en otros salmos, de la misma manera que los descendientes de Coré, como este salmo, clamando porque tiene temor de la muerte. Ellos tenían un conocimiento oscuro de la muerte, no como el conocimiento que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Y ellos entonces tenían mucho temor, incertidumbre de lo que habría pasado en su futuro. Encontramos aquí a un hombre expresando su dolor, su gran angustia, de agonía, de alguna enfermedad cerca de la muerte. Podríamos decir que este salmista, en este momento, de la forma, yo sé que lo hemos leído así, y vamos a tener paciencia esta mañana, no crea que voy a predicar en 15 minutos, yo no tengo ese tipo de costumbre. Ojalá que hayan desayunado bien, porque vamos a predicar lo que se debe de enseñar. Y este salmista, al leerlo y al detenernos en leer y leer, como debemos de leernos, y al ver la tristeza, y por qué los teólogos le han dicho, y leer estos versículos que hemos leído, el versículo del 1 al 18, nos damos cuenta que este hombre se encontraba en este momento en lo que hoy llamaríamos la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Se encontraba en la unidad de cuidados intensivos en una desesperación, lo que hemos atravesado este último año. Escuchábamos, por lo menos tenemos a alguien aquí, una hermana que estuvo en cuidados intensivos, y ayer les explicaba en la mañana que yo tengo un mensaje de la hermana Teresa guardado, que ella me llamó y me llamó y no pude contestar, y su voz se le escuchaba como una voz de una niña, desesperada, angustiada, asustada, diciéndome, hermano, me acaban de dar un tiempo para poder llamar a los seres queridos y quería llamar porque el doctor dice que me prepare porque no sabe si voy a salir viva de ahí, del cuidado intensivo. Y luego yo le regresé la llamada y hablé con ella y le decía a mi esposa, se escuchaba aquel temor porque el doctor fue sincero con ella y le dijo, llama a tus familiares porque no sabemos si vas a vivir. Le estaban contando prácticamente como un muerto. Escuchamos las noticias en Europa, por lo menos en Italia, cuando los hospitales colapsaron. Los doctores tuvieron un momento donde tenían que escoger a quién atendían y a quién no atendían. Este está muy grave, no lo podemos atender porque no hay camillas. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban contando como un muerto, aunque todavía tenía vida. El salmista él mismo se cuenta como un muerto. Y dice, prácticamente estoy muerto. Y hace una pregunta, y aquí donde nos vamos a basar con respecto a lo que Cristo ha hecho. En el sepulcro, ¿te van a alabar los muertos? Tenía algo oscuro en su mente. Él no entendía lo que nosotros ahora entendemos. Por eso que dice Leonard Ravenhill que él cada vez que leía Hebreos 11, él caía llorando en el piso, dice Leonard Ravenhill. Cada vez que leía Hebreos 11, él caía llorando en el piso porque dice, todos estos hombres anduvieron desnudos. Dice la Biblia que anduvieron con pieles en cuevas, maltratados, fueron aserrados, fueron golpeados, fueron apedreados. Dice Leonard Ravenhill, y no tenían el Nuevo Testamento. Sin tener el Nuevo Testamento, caminaron por la fe. Porque no entendían lo que nosotros entendemos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Vemos a Ezequías, por ejemplo, el rey Ezequías. El gran rey Ezequías, aquel hombre de Dios, lo vemos llorando cuando el profeta llega y le dice el Señor que alistes tu casa, arregla tu casa porque vas a morir. Aquel hombre se vuelve a la pared y comienza a llorar, a llorar, a llorar, que tenga misericordia de él. Le tenía temor a la muerte. No quería morir. Aquí el salmista está preguntando lo mismo. Dice el versículo 10, dice, manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido, en el sepulcro, en el cementerio. Ahí cuando esté enterrado podré seguir escribiendo estos salmos que te he escrito para tu gloria. Está diciendo el salmista. Le está pidiendo misericordia. Estoy siendo contado como los muertos. Estoy a punto de morir. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? No quiero morir. Tengo miedo morir. Tengo miedo a morir, está diciendo él.
Tengo miedo a morir. ¿Y por qué encontramos al apóstol Pablo luego diciendo que el morir es ganancia? ¿Y por qué el apóstol Pablo lo encontramos diciendo, estoy puesto en dos situaciones difíciles? La iglesia, estar con ustedes me agrada, pero estar con Cristo es mucho mejor. Y él sabía perfectamente para que estar con Cristo tenía que morir. No podía pasar a donde Cristo sin antes morir. ¿Y por qué encontramos al apóstol Pedro que se quitó hasta los zapatos para dormirse el día que iba a morir? Estaba dormido a los pies de aquellos que luego serían los mismos que lo iban a ejecutar. Está encarcelado, ha escuchado la noticia de que su buen amigo, con el que estuvo siempre junto, había un grupo, o 12, y de los 12 habían 3, que el Señor siempre lo llamaba, Jacobo, el hermano de Juan y Pedro, vamos, eran los íntimos. Y había escuchado que él ya había sido atravesado de espada, y sabía quién era Herodes, aquel que mataba a cualquiera que se interpusiera entre él y su reino. Y sabía que Herodes tenía planificado, los soldados tuvieron que haberle dicho, vas a morir, te vamos a matar. Pero el hombre, ¿cómo estaba? Como un niño, dormido, esperando ¿qué? La muerte, esperando la muerte. ¿Qué fue lo que los hizo cambiar a ellos? ¿Por qué la diferencia entre un hombre que está tan triste llorando, quejándose, afligido, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo una carta diciéndole a Timoteo, no diciéndole ahí todo sentimental, que mira todo esto, lo que hicieron, nunca me hicieron esto, no. Estoy a punto de terminar mi carrera, Timoteo. Sé hombre. Tú quedarás después y tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. Tú eres el que seguirá después de mí. Para ser hombre, sé valiente, esfuérzate, aviva el fuego que hay en ti porque mi carrera ha terminado. Estoy a punto de terminarla y no la iba a terminar con aplausos ni tampoco en un hotel de lujo, sino en un bloque, siendo él romano, siendo ciudadano romano, tenía que ser ejecutado por decapitación como traidor. Tuvo que haber puesto su cabeza en un bloque de lado, ponía su cabeza de lado, viendo de lado, y aquel hombre con una espada o una hacha cortaba la cabeza y la cabeza caía en el suelo. El apóstol Pablo está ahí diciendo, he peleado la buena batalla, solamente me espera obtener aquella corona que debo de recibir, que se me ha prometido a mí, no solamente a mí, sino a todos aquellos que han peleado. ¿Cuál es la diferencia entre estos hombres que hemos mencionado en el Antiguo Testamento? La diferencia era en saber en lo que ellos sabían, que Jesucristo había resucitado. Que Jesucristo había resucitado. Que había resucitado. Y no solamente saberlo, sino creerlo. Ellos lo creían de verdad. De que Jesucristo había resucitado. Vamos para ver ese domingo de resurrección. Lucas 24. Veamos cómo comienza una historia triste y cómo termina una historia, cómo esta misma historia se convierte en una historia de gozo. Lucas 24, versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imaginemos esta escena. No es que iban ahí contentos y riéndose y comiendo sorbete. Iban tristes. Iban deprimidos, tristes, decepcionados, caminando 70 estadios, 11 kilómetros, 6.8 millas, 144 minutos, casi 3 horas, 2 horas y media de camino para llegar a su casa. Ellos vivían en Emaús y habían estado en Jerusalén mientras Jesucristo había muerto. Iban caminando. La mayoría de teólogos dicen que era una pareja de esposos. No sabemos, eran discípulos. Entre los discípulos había mujeres y habían hombres. Entre los apóstoles solamente habían hombres. Pero entre los discípulos había mujeres y hombres. La mayoría de teólogos dicen que lo más seguro era que era un matrimonio que iba camino a su aldea, tristes, decepcionados, angustiados por lo que había sucedido. Aquí dos de ellos iban en camino a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Después de aquí, después de todos los cultos hoy, de todas las iglesias, la gente va a ir hablando cualquier cosa, menos de Cristo. Menos de Cristo.
Van a ir hablando de cualquier cosa, de cualquier tipo de cosa van a ir hablando. Menos de Cristo. Ellos no, ellos iban hablando de lo que había en su corazón. Iban hablando entre sí de las cosas que habían acontecido en el Gólgota. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire lo que sucede en este momento. Jesús se acerca a ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Él conocía su corazón. Él miraba su rostro. Quizás iban llorando, sus ojos hinchados, porque ellos de verdad amaban al Señor. Amaban al Señor. Y iban llorando, tristes, angustiados, decepcionados. Y él conocía sus corazones. Él había escuchado quizás sus suspiros, sus pláticas, cómo ellos iban hablando. ¿Y por qué estás triste? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo, se cree que tal vez la otra era la esposa de Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que hayan acontecido estos días? Entonces él le dijo, no es que no lo supiera, él lo sabía perfectamente. Él era el personaje central. Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, y comienzan a glorificarlo. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esta era la tristeza que ellos llevaban. Pero nosotros, mire lo que dice. Mire lo que dice. Sus corazones iban destruidos, destrozados, sus almas. Esta gente no iba con hambre. Yo escucho a algunos que dicen que cuando están tristes comen. Uno cuando está triste no come. Se angustia. Iban angustiados, desesperados. Y dice, pero nosotros esperábamos que él, o sea, entró en una duda en ese momento. Porque ellos pensaban que él era el que había de redimir, el redentor, aquel redentor que había dicho Moisés, que se levantaría un profeta como él. Aquel redentor que Job había dicho, yo sé que mi redentor vive. Ellos conocían todas esas escrituras. Y ellos pensaban en redimir a Israel, o sea, lo sacaría de la esclavitud. Y ahora, además de todo esto, ¿qué están diciendo? Hoy es el tercer día. Había pasado el viernes. El Señor lo habían crucificado el viernes a las 9 de la mañana, había sido crucificado. A las 12 de la mediodía comenzó la hora de angustia, a la sexta hora. A la novena hora, cuando eran las 3 de la tarde, el día viernes, él había expirado y había dado aquel grito de angustia, pero grito de victoria. Consumado es, a las 3 de la tarde, él murió. A las 3 de la tarde, el día viernes, él muere. La gente tiene que preparar rápido, era día de reposo. Venía el día de reposo, estaban las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de las Pascuas, los judíos. Y hipócritamente ellos no querían contaminarse. Y usted sabe lo que sucede, lo bajan, lo preparan aquellos miembros del Sanedrín, medio lo preparan, lo envuelven, lo meten en una sepultura nueva. Aquellas mujeres ven dónde lo ponen. Y cuando termina el día de reposo, aquellas mujeres van después del sábado, van a buscar para poderle poner aroma, según ellas, porque también ellas no habían entendido lo que él había dicho, que como Jonás había estado 3 días en el vientre de aquel pez, él tenía que estar 3 días en la tierra, en el sepulcro, y luego resucitar. Y esta pareja que va aquí, o estas personas que van aquí, dicen, hoy ya es el tercer día. Estuvimos ahí el sábado, no pasó nada, hoy es domingo ya, vamos camino a nuestra casa, y él todavía está en el sepulcro. De todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también, si ellos hubiesen creído lo que las mujeres habían dicho, que en otros textos sabemos que se creía que las mujeres estaban locas cuando llegaron, pero aunque también nos ha asombrado, las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, les asombró, pero no lo creyeron, porque entonces también ellos se habían quedado en Jerusalén esperando que su maestro les apareciera. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros sepulcros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a él. Quizás ellos creyeron la teoría de que se habían robado el cuerpo, de que se habían llevado el cuerpo, como cuando María clama y le dice al que está cuidando las hortalizas, al hortalero, le dice, Señor, ¿dónde pusiste el cuerpo? Dímelo y yo lo voy a llevar. Quizás todos pensaban de la misma manera que el cuerpo del Señor había sido llevado por los mismos enemigos. Entonces él les dijo, como Dios sabía que no creían, sabía que ellos no estaban seguros de lo que había pasado, oh insensatos. Esta palabra tuvo que haber sido con mucho amor de parte del Señor, porque él conocía lo que ellos sentían. Oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No creían. No creían. No creían. No solamente ellos, también los apóstoles pasaron el mismo problema. Tomás también pasó lo mismo. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria comenzando. Imagínense, hermano, 2 horas y media, 11 kilómetros caminando. Caminando por con el Señor Jesucristo a la par, sin entenderlo, que Él era que iba hablando con ellos. Y comienza el Señor a predicarles un sermón. Y comienza desde Génesis, Moisés escribió Génesis. Y entonces tuvo que haber hablado desde que aquel animal fue sacrificado, aquella promesa 3:15 de Génesis, que vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente, y continuó con Éxodo, y continúa con el Pentateuco, y continúa con los libros de los profetas, y llega Isaías 53 de seguro, y va hablando, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea, llegaron a la casa, ya era tarde. Llegaron a la aldea donde ellos vivían, donde ellos iban, y él hizo que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire, lo invitaron. Ellos lo invitan. Y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó él el pan, y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué hace cuando uno invita a alguien? Uno le sirve al invitado. No el invitado sirve a los que han llegado, a los dueños de la casa, ¿verdad? Usted no llega a la refri y saca y tome, o la cafetera, sino que uno. Pero él tomó el pan, lo bendijo, oró por el pan, lo toma. Y el invitado se convierte en anfitrión. ¿Sí? Y ese momento se le abren los ojos a aquellos hombres. Y cuando les tiende su mano para dar el pan, no lo dice aquí, pero seguramente tuvieron que ver aquellas manos perforadas. Dice que cuando en ese momento más ellos volvieron a quedarse, y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, toma él el pan, lo bendice, lo parte y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Tenían que recordar cuando Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Sirve una vez más ahí aquellos hombres incrédulos. Y tuvieron que haber visto sus marcas en sus manos. Tuvieron que haber visto en ese momento que eran sus marcas, ver su rostro también y reconocerlo en ese momento. Pero en ese momento él desaparece, como Dios mismo que él desaparece. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No era cualquier persona, están diciendo ellos. La forma, no ardía nuestro corazón. Y mire aquí está la diferencia en estos versículos que continúan. Iban tristes, angustiados, desesperados, afligidos. Iban a su casa a descansar. Habían sido días de angustia, días de desvelo, días de dolor. Pero ellos no se quedan ahí sentados, sino que igual que la mujer samaritana, aquella mujer samaritana iba a traer agua. Y cuando llega con el cántaro, habla con Cristo, se da cuenta que es Cristo, olvida hasta el cántaro. Ya no le importaba el agua, ya no le importaba porque había ido al pozo. Corre y da anuncio que ha visto a Cristo y que es el Mesías que se ha prometido. Estos dos que están acá iban cansados, iban angustiados, iban a caminar 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús, pero no le importa, vuelven a caminar otros 11. Y lo más seguro, no los caminaron, sino que los corrieron. ¿Ve lo que está diciendo? ¿Qué fue el cambio? Dice, y levantándose en la misma hora, o sea, en el instante, no dijeron vamos a dormir un ratito, vamos a dormir unas cuantas horas para poder después ir a dar la noticia. No, en la misma hora, quizás con aquel bocado en la boca todavía, salen y se regresan por el mismo camino donde habían venido nuevamente para Jerusalén. Y hallaron a los 11, ya no estaba el pobre Judas entre ellos, a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, y cuando ellos llegan, ya era una plática la que estaba. Cuando ellos entran a la puerta, la conversación era, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. No fueron ellos los que lo dijeron, estaban diciendo.
Levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino. Se unieron a la conversación a confirmar de que también ellos habían visto a Jesucristo y que Él mismo había partido el pan para ellos, que Él mismo había partido el pan para ellos. ¿Qué fue lo que sucedió en sus vidas para que haya cambiado? ¿Qué fue lo que sucedió en sus vidas para que ellos hayan cambiado su forma de ser? Iban tristes y vuelven gozosos y vuelven con ánimo y se reúnen ahí con los discípulos. El cambio fue que había Jesucristo resucitado. Lo habían visto. Versículo 33, 36. Todavía estaban ellos ahí contando felices, dando gloria a Dios, adorando a Dios. Mientras aún ellos hablaban de estas cosas, los de Emaús, los discípulos, los apóstoles, estaban ahí reunidos conversando. Algunos de los apóstoles estaban ahí, algunos discípulos estaban ahí, algunas mujeres estaban ahí. Llegan los de Emaús, tocan la puerta, sabían dónde estaban reunidos, entran y comienzan a confirmar, y lo hemos visto en este lugar, y no solamente lo vimos, sino que nos partió el pan, nos dio el pan, verdaderamente Él vive, vimos su cuerpo, vimos sus manos. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, por lo que Él había venido, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Solamente Él podía decir eso, antes que todos los discípulos después lo pudieran decir, como el apóstol Pablo. Entonces todavía incrédulos, se espantaron. Atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen en vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, sus hoyos, lo perforado en sus manos, sus pies perforados, su carne recién perforada, recién. Era el tercer día lo que había pasado. Ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, aquí el gozo los había invadido a ellos, no creían y estaban maravillados. Les dijo, les hace una pregunta: ¿tienen comida? ¿Tienen comida? ¿Tienen algo que comer? Y quizás siempre el Señor, su platillo favorito fue el pescado, porque en ese momento dice que le dieron un pedazo de pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario, no por Él, sino por nosotros, por ellos, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Ahí se basa la fe del cristianismo. Ahí está el verdadero cristianismo y el poder del cristianismo. Y esa es la esperanza que mantiene al cristiano verdadero. Es solamente esto lo que hizo que Policarpo, por ejemplo, cuando aquel viejo Policarpo fue escondido por los hermanos, el Policarpo, el pastor de Esmirna, de la iglesia de Esmirna que encontramos en Apocalipsis. Cuando este hombre lo llevaron, los hermanos lo escondieron una vez, lo escondieron otra vez, y por fin lo encontraron los soldados romanos. Dice que cuando le empujaron le quebraron unas costillas del hombre viejo, 90 años, unas costillas fueron quebradas del pastor anciano Policarpo, pero cuando él se levanta de aquel empujón le dice a los hermanos de la iglesia, sírvanle comida a los soldados para que coman antes de que me lleven. Dice la historia que fue llevado amarrado de las muñecas de las manos aquel anciano con sus costillas quebradas, llevado caminando amarrado a un caballo hasta el lugar donde iba a ser enjuiciado. Y cuando estaban preparando aquella hoguera para quemarlo, le dijeron, viejo, ¿por qué vas a sufrir en ese fuego? Reconoce que César es el Señor y tu muerte será rápida, no vas a sufrir, o tal vez te dejemos libre. Y él dijo, más de 70 años le he servido y él nunca me ha fallado. ¿Por qué le tengo que fallar yo en este momento? Y cuando fue amarrado para atrás en la hoguera, dice, elevaba alabanzas y cantos, y aquellos hombres romanos les enfurecía cantar, escuchar aquel viejo Policarpo estar ahí
cantando en vez de estar llorando, y pusieron fuego. Y cuando vieron, dice que el fuego no lo quemaba rápido como ellos querían, metieron una lanza en su costado, en su estómago, dice, y dice que la sangre que brotó de aquel anciano apagó el fuego en ese momento, pero aquel hombre murió cantando. La historia dice que el apóstol Pedro, aquel que se acobardó cuando aquella sirvienta le dijo, tú eres Galileo, hablas como ellos, eres de ellos. Y aquel gallo cantó. Luego dice la historia que cuando su esposa los agarraron a ellos para martirizarlos, aquella mujer fue pelada viva, fue desollada viva delante de él. Y aquella mujer lloraba frente a Pedro. Y Pedro le decía, dice la historia, recuerda a nuestro Señor Jesucristo, recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó él, le decían a él, si reconoces que Jesús no es el Señor, tu mujer vivirá. No puedo hacerlo. Tuvo que morir. Y cuando llegó el momento de él, le dijeron, te vamos a crucificar como él también. Y él dijo, está bien, nada más que háganlo boca abajo, porque no soy digno de morir como él fue. ¿Qué fue lo que eso hizo? ¿Por qué dijo de esa forma? Porque creyó que Cristo había resucitado. Nosotros estamos pensando en la más chica en este momento, ¿verdad? Cristo resucitó. Eso llevó a los cristianos que cuando miraban a aquellos leones furiosos, cantaban en aquel coliseo. Eso ha llevado a millones de cristianos a morir. Eso ha llevado a millones de cristianos hasta el día de hoy a apartarse del pecado, a renunciar al mundo. Eso llevó a decir a Lutero en aquel día, en aquel jurado, dijo Lutero, aunque tuviera 1000 cabezas, las desearía perder, que me decapitaran, pero no puedo retractarme en lo que he creído acerca de él. Aunque tuviera 1000 cabezas, mejor que me las arrancaran, pero no me puedo retractar de lo que creo acerca de él. Y eso es lo que llevó a la iglesia en el camino. Veamos el capítulo 15 de 1 de Corintios. Ya vamos a ir terminando. Capítulo 15 de 1 de Corintios. Veamos lo que dice. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1 de 1 de Corintios. Ve lo que el apóstol Pablo, como la iglesia depravada, dicen que para que la iglesia, cuando digamos, un ejemplo, Corinto era Virginia, por ejemplo, en este momento. Para Virginia, para que podamos entenderlo, Corinto era Virginia, digamos, en este momento. Y nosotros estamos aquí en Maryland. Para poder declarar o decir lo que era la ciudad, cualquier ciudad depravada, la gente mencionaba Corinto. Corinto. Y la gente ya sabía a qué se refería. Era lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Lo más depravado. Lo peor, lo más horrible. Sodomía, prostitución, adoración pagana con prácticas depravadas en los templos paganos, de lo peor. Y cuando llega este mensaje fue el que cambió la vida. Dice el capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El apóstol Pablo lo que está haciendo es recordarles cómo ellos habían creído por el ataque que estaban sufriendo en ese momento. Los hermanos estaban sufriendo un ataque en contra de la resurrección. Y él les dice, además os declaro, o les recuerdo, hermanos, el evangelio que os he predicado, que cual recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creíste, en vano. ¿Cuál fue el evangelio que el apóstol Pablo predicó? ¿Prosperidad, paz, gozo, amor? No. ¿Qué fue lo que predicó? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que él recibió primero? ¿Qué fue lo que él creyó, lo que él vio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefa, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios.
porque sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó. Era el mensaje de la iglesia a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos. Si está diciendo el apóstol Pablo, si estamos esperando en un muerto, en un hombre que está sepultado en esa tumba todavía, tras de esa piedra, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Somos locos, estamos mal, estamos perdidos. Pero dice el versículo 20, mas ahora, no hay duda, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Después seremos nosotros. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo resucitó. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. El versículo 1. Desde el versículo 9 de Apocalipsis dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo. Sabemos por qué estaba Juan ahí, ¿verdad? Lo habían querido meter antes en una olla hirviendo de aceite, no pasó nada, entonces lo mandaron a la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, o sea, el día domingo, el día del Señor, estaba detrás de mí y oí una voz como de trompeta. Escuche esto. En la mayoría de lugares en este momento están poniendo un Cristo pálido, un muñeco patético, todo triste, así, todo costilludo. Y está ahí el muñeco y la gente lo han dado paseando todos estos días. Y aún muchas iglesias cristianas que se llaman cristianas tienen también esa figura en este momento. Y están ahí viendo como en debilidad. Y él murió en debilidad verdaderamente. Pero la voz que escuchó el apóstol Juan en este momento no era la voz de un hombre casi muerto. Era un hombre totalmente vivo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Oyó, dice, una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, sea eterno. Escribe un libro que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Juan lo reconoció rápidamente. Juan lo reconoció en ese momento, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya no estaba como él lo había visto, sí, caminar en aquellas calles polvosas, pobre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, su autoridad, su soberanía, sus pies semejantes al fronje bruñido, su omnipotencia, refulgente como un horno, su ira y su voz como estruendo de muchas aguas. Su poder tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la misma palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, no corrió a decirle: amigo. Yo era aquel que estaba con él. Cayó como muerto. Cayó como muerto en ese momento a sus pies. Y él se puso a la diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Está vivo. Acabamos de cantar bastantes alabanzas, ¿sí? Pero ya casi las olvidamos. El que vivo sí estuvo muerto. Viernes por la noche, sábado muerto. Un canto que hay, canto muy hermoso. La luz del mundo se apagó. Cuando Cristo murió, la luz se apagó. No la luz que tenemos del sol, pero era la luz cuando dije, Él vino al mundo, yo soy la luz del mundo. Pero el viernes esa luz fue apagada por la muerte. Él murió literalmente.
No olvidemos eso. Él murió literalmente y la luz del mundo, aquel que era la luz del mundo, se apagó. Pero luego esa luz volvió y volvió con más gloria. Y esa luz nunca más se volverá a apagar. Nunca. Y aquel que cree en Él ya no anda en tinieblas, sino que anda en la luz. Estuve muerto, para mí aquí que vivo. ¿Para cuándo? Por los siglos de los siglos. Y Él mismo lo confirma. Amén. Dice Él, es verdad. Amén. ¿Y qué dice? Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él está en control de todo. La muerte, el infierno. Juan dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de su muerte, Él tiene el control de todo aquello que podía destruirnos a nosotros. Ahora, hermanos, los judíos pensaron hacer todo conforme a su voluntad. Aquel hombre, aquel malvado sumo sacerdote dijo, ustedes no saben nada. Matemos a un hombre y en vez de que toda la nación sea destruida. Y cuando estaban planificando, dijeron ellos hipócritamente, no lo hagamos durante la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? No podemos matar a un hombre. La ley dice no matarás. ¿Y lo vamos a matar mientras está la fiesta de la Pascua? No, lo vamos a hacer después de la fiesta. Pero como quien había establecido la fiesta era Dios en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Y el plan de Dios seguía en ejecución. Y entonces Dios, la voluntad de Dios no era que muriera después de la fiesta de la Pascua, sino que la voluntad de Dios era que muriera en la propia fiesta de la Pascua. Mientras ellos estaban matando hipócritamente a los corderos, a los animalitos, el verdadero cordero estaba siendo muerto en la cruz de Calvario. El apóstol Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. Mientras aquellos animales que eran un símbolo, un ritual, sin ningún poder estaban siendo muertos, al mismo día, al mismo tiempo, en la cruz estaba el verdadero cordero que Juan había dicho, Juan el Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Todos aquellos animalitos nunca quitaron el pecado del mundo, apaciguaron la ira de Dios. Solamente hay uno que la quita, aquel que murió y resucitó por nosotros. A Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, por todos los siglos de los siglos. ¿Está cansado, hermano? Yo también. ¿Estamos afligidos? Yo también. ¿Algunos están enfermos aquí? También. Pero habrá un día cuando todo esto se quitará y se acabará. Ya no habrá más cansancio, ya no habrá más afán, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más angustia, ya no habrá lucha contra el pecado, ya no habrá más caídas en el pecado, ya no habrá nada más. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio total. Debemos adorar a aquel que hizo todo eso por nosotros. Esta mañana vamos a compartir el pan, el vino. Él lo dijo antes de morir en su pasión, antes de su pasión. Un día jueves Él fue apresado. Por la noche en el Getsemaní fue tomado aquella noche del día jueves, y Él había estado antes compartiendo con sus apóstoles, con sus discípulos amados, y les había dicho, hagan esto en memoria de mí. Háganlo. Y Él promete y dice, yo no lo volveré a hacer hasta que vuelva y lo hagamos nuevamente juntos. Un día estaremos con el Señor Jesucristo y volveremos a celebrar esto. Ya no como lo hacemos en este momento que estamos siendo interrumpidos por nuestros propios pensamientos, por nuestra debilidad, sino que nuestros ojos estarán directamente puestos solamente con profunda admiración en Él, en solamente Él, el que es digno de toda gloria. Así que si usted está agradecido con el Señor, si es cristiano, si usted no es cristiano, si usted visita solamente, ha escuchado y todo, usted no es una persona bienaventurada en este momento. La providencia de Dios está sobre usted, sí, definitivamente. La misericordia de Dios está sobre usted, definitivamente. Pero no solamente tiene que estar contento con esa parte, sino tiene que estar bajo esa gracia que Dios está dando. Y esa gracia es solamente por medio de Jesucristo. Y lo único que tiene que hacer es creer, arrepentirse y creer. Y luego Dios obrará en su corazón para poderlo cambiar. Pero aquellos que ya estamos en Cristo, que hemos estado luchando por no pecar, que hemos arrepentido cuando hemos pecado,
que nos ha dolido cuando hemos pecado, esta mañana somos bienvenidos y bienaventurados para poder compartir el pan y el vino. ¿Sí? Así que esta mañana vamos a hacerlo, vamos a orar. Antes oremos para poderle darle gracias al Señor y luego compartimos el pan. Señor, gracias por esta hermosa mañana que nos permite el poder estar aquí, compartir su palabra y ver cómo somos de bienaventurados y qué dichosos somos nosotros, Señor, aquellos que hemos creído en Cristo. Señor, ni aún el hombre que escribe el Salmo 88, ese salmo que usted inspiró, entendía lo que nosotros entendemos. Él no entendía que el morir es ganancia. Él no entendía que si los muertos, después que ese cuerpo queda en la tierra y vuelve al polvo, va a su presencia su espíritu y alma. Y ya están en su presencia. Él mismo está en este momento dándose cuenta que no entendía lo que decía en ese momento, porque está en su presencia en este momento. Señor, esta mañana, ayúdenos a entender. Aquellos que todavía están fuera de Cristo, ayúdeles a ver la necesidad. Ayúdeles a ver el peligro. Ayúdeles a ver, Señor, la equivocación de estar en sus pecados, creyendo, Señor, que un día pueden hacerlo por sus propias obras. Ayúdeles a darles cuenta que es solamente por la fe y por medio de la gracia que usted salva al más vil pecador. A nosotros ayúdenos esta mañana a poder compartir, poderlo hacer con gozo, con reverencia, poderlo hacer con alegría y agradecimiento por lo que usted hizo de haber mandado a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. En ese nombre oramos. Amén y amén. Bien,